Estamos en comunicación en la mañana de Juan Domingo con la diputada de la Asamblea, ¿es Carola? Asamblea Nacional, sí. De la Asamblea Nacional de Venezuela, la querida escritora, humorista y profesional del chavismo, la querida Carola Chávez. Estudiaste en España, Carola. Mira, viví en España, viví 5 años en España, 10 años en los Estados Unidos y el resto de mi vida entre Caracas y ahora en la isla de Margarita. En Venezuela, perdón, en España, fuiste a estudiar, ¿qué fuiste a hacer? En España fuimos con mi esposo y mi niña pequeña a buscarnos la vida. Nos Ah, habíamos ido de Venezuela en el año 94, 95, que había una situación económica muy fuerte. Esos fueron los años previos a la llegada de Chávez al gobierno. ujú. Y muchos venezolanos, de eso no se habla, pero muchos venezolanos, sobre todo de la clase media, la opción que encontramos para poder empezar nuestra familia era irnos del país. Ujú. ¿Y luego estuviste en Estados Unidos inmediatamente o No, antes? estuve en esa época también. Nosotros nos fuimos primero a Estados Unidos y luego a España, pero también había estudiado bachillerato en Estados Unidos. Mi papá era profesor universitario y estaba haciendo un posgrado él y nosotros nos llevó a toda la familia y me tocó hacer todo el bachillerato, 5 años de bachillerato allá en los Estados Unidos. Ah, mira. Luego llegás a Venezuela eh, y enseguida llega Chávez al poder o tardó, digamos. No, yo estaba en España cuando Chávez llegó al poder Ajá. y, y yo, bueno, yo vivía desconectada de toda la política porque yo era de ese grupo de venezolanos que en los años 90, cuando empezamos a formar nuestra familia, sentimos que la política no servía sino para decepcionar, para mentir. Eso era lo que nos habían inculcado y demostrado también los políticos de esa época. Entonces yo vivía en España desconectada de todo eso y cuando Chávez ganó y me empecé a enterar y a involucrar en la política cuando a Chávez le dieron el golpe en el año 2002, porque mi De papá sí Cardona. era chavista, mi papá siempre ha sido político y era chavista y me empezó a informar pues de lo que estaba pasando en el momento del golpe. A mí lo que me hizo reaccionar fue una llamada telefónica de mi papá para avisarme que estaban dando un golpe de estado. Fue una llamada como de despedida. Me dijo: Carola, están dando un golpe. Esto es igual a Chile, se parece a Chile, me recuerda a Allende. Y me voy, me dijo, me voy, porque él se apellida Chávez, aunque no somos familia directa del presidente Chávez, pero con ese apellido era muy difícil sobrevivir un golpe de Estado, ¿no? Y con sus tendencias políticas. Entonces él se fue de su casa en ese momento a esconderse o a no sé qué, y esa fue la llamada que yo tuve y me empecé entonces a interesar en lo que estaba sucediendo y siguiendo las noticias del golpe y todo, y ahí fue cuando empecé yo con este chavismo que no se detiene. O sea, estabas relacionada con los movimientos populares a través de tu papá, pero tenías la Sí, formación de todos los antichavistas, digamos, posteriores. Es sí, decir, yo soy haber una, estado en Estados Unidos estudiando, haber estado en Europa y pertenecer a una familia económicamente, digamos, de la media para arriba. mm, sí, 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 yo soy una chavista improbable, decían siempre, porque todo el mundo decía que yo tenía que ser opositora. Es más, mis amigos, mi familia, la familia, la familia no directa, porque mi papá, mis abuelos y mi mamá sí son chavistas, pero mis tíos, mis primos decían que esto era una traición de clase, ser chavista. Pero mira, sí, no es una traición de clase, es conocer. Yo sé lo que se cocina en las clases altas.
y sobre todo el sentimiento de las clases altas hacia todo lo que es popular, hacia todo lo que, hacia lo común, hacia lo de todo. Y entiendo que el amor que se genera desde lo popular y desde lo común y la fuerza que se genera de ahí es mucho más grande y bueno, ahí es donde uno tiene que estar. Pasaste momentos muy felices con la presidencia de Hugo Chávez y también muy duros, ¿no? Después en su muerte. Sí, bueno, con Chávez hemos vivido, mira, con el chavismo, no solo con Chávez, con el chavismo vivimos las emociones más intensas. Las emociones de amor, un amor casi que fervoroso, las emociones de las victorias enormes frente a enemigos enormes, esta historia de casi que de David y Goliat, nosotros así, este país pequeñito, derrotando conspiraciones internacionales, las victorias de los logros sociales, de ver a las señoras, abuelas que nunca habían aprendido a leer y a escribir, leyendo y escribiendo y convirtiéndose de repente en concejalas o en dirigentes en sus comunidades. Vemos las victorias de la construcción social. Son emociones enormes y amores enormes. También hemos tenido angustias enormes, la enfermedad del presidente, del comandante Chávez, tristezas, la más enorme de todas, cuando finalmente partió. Luego angustias otra vez con amenazas, nunca hubo incertidumbre, eso sí te digo, de todas las cosas de todas las emociones que hemos padecido, yo creo que la incertidumbre no es una de ellas. Siempre tenemos una certeza de que vamos a avanzar, de que vamos a ganar. Y esto no es palabrería, esto es una cuestión de adentro, como del alma, ¿no? Nosotros los chavistas decimos que Dios es chavista y con eso avanzamos. Tuvieron un momento muy difícil con Maduro eh, después de la muerte de Chávez, después de los ataques, ¿no? de, la, de, las, de los intentos violentos de sacar al gobierno de Chávez, las batallas con muertos en las calles, de los grupos que invadían o que se manifestaban dentro de la vida cotidiana, con la famosa desaparición ahí estamos, con la famosa desaparición del papel higiénico y todas esas cosas con el cual desabastecían a la sociedad venezolana, ¿no? En sus partes más sensibles, digamos, de la actividad, de la preservación de la vida cotidiana, de los hogares, etc. Eh, vos sabés que de todos los que participaron en el ALCA, todos tuvieron cáncer. El único que falleció fue Chávez, pero todos los que participaron del ALCA, que estaban de acuerdo con la posición de Kirchner, de Chávez, tuvieron Lula, tuvieron cáncer. Tuvo cáncer Lula, tuvo cáncer Dilma, tuvo cáncer Lugo, tuvo cáncer Cristina, que después dijo que no sé qué tenía en la garganta, tuvo cáncer Néstor, que finalmente terminó falleciendo, no sé si de cáncer, pero digamos, fue una de las enfermedades que tuvo, aunque no se dijo públicamente, pero fue muy curioso que todos ellos, que habían sido artífices de la posición latinoamericana frente a Estados Unidos en el no al ALCA, tuvieran cáncer. Yo le pregunté a un investigador del CONICET, que estudiaba la forma de cambiar, que intentaba cambiarle la información a las células cancerígenas, que todavía está en esa tarea bastante avanzado, si era posible contagiar a una persona de alguna manera, digamos, fácil de cáncer. Y me dijo, sí, y me tocó. Me dijo así, mirá, pero ¿cómo? Pones una sustancia acá, tocas así, decís buenos días, y la contagias, sí, se generas un proceso que termina en cáncer.
lo cual me alucinó, me pareció rarísimo, pero después me pareció que todo lo que había pasado físicamente con los líderes del no al ALCA había sido una cosa parecida y con ello la muerte de Chávez. Eh, recuerdo la cara de Bush de desagrado cuando Chávez y Néstor Kirchner daban las posiciones finales de rechazo al ALCA, ¿no? Sí. No me cabe duda que ellos sean capaces de eso, porque lo han hecho con Kennedy, lo han hecho con Martin Luther King, lo han hecho con Malcolm X, lo han hecho con John Lennon, lo han hecho Lo han con hecho con Lincoln. tantos, con todos Y los en el que, todas mundo, las voces que no les gustan, lo han hecho. qué cosa loca. Bueno, eh, Carola, Maduro era el hombre el chofer que podía conducir el ómnibus después de Chávez. Haberlo hecho el canciller, más allá de su formación, en todo caso gremial, que no es una mala formación para la política, pero haberlo puesto a Maduro como el hombre para que continuara la revolución chavista, no era una apuesta segura para la gente que no lo conocía, digamos. Pero bueno, Nicolás llevó el ómnibus adelante, digamos. Bueno, cuando Chávez sabía exactamente lo que podía pasar después de su ausencia. Por eso vino el 8 de diciembre, pocos, un mes antes unos meses antes de fallecer, a decirnos pues que lo había pensado y repensado. Yo creo que esta es la decisión más pensada y más meditada de Chávez, de todas las decisiones tremendas que tuvo que tomar en su vida. Yo creo que esta era la decisión definitiva, definitoria. Y bueno, nos dijo que él ponía toda su confianza y que él sabía pues que el que iba a conducirnos en esta etapa de la revolución era el presidente era Nicolás Maduro, que en ese momento era su vicepresidente. Para nosotros, bueno, en aquellos momentos eran de primero de negación. Nosotros decíamos, no, no te va a pasar nada, tú vas a volver. Nosotros, eso era lo primero. Nosotros no queríamos ni siquiera pensar remotamente en la posibilidad de que él no volviera. Y luego, cuando viéndolo ahora y viéndolo desde el mismo momento, yo decía, qué difícil lo que le toca a este hombre, refiriéndome a Nicolás, porque es demasiado, yo siempre digo, es demasiado difícil brillar después de que salió el sol. No sé, Chávez es el sol. Y ahora a este muchacho, sindicalista, canciller por 9 años de Chávez, le corresponde tomar el lugar del sol y llevarnos a todos, ¿no? Y nosotros con aquel luto y buscando la palabra y la voz de Chávez cada vez que Nicolás hablaba. Y claro, Nicolás es Nicolás, y Chávez es Chávez. Y es así, y Diosdado es Diosdado y Carola es Carola, o cada quien es cada quien. Y el enemigo en ese momento empezó a clavar una cuña que decían Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez, como para pegarnos a nosotros y como para convencernos de que ya se acabó, pues que Chávez ya no está y Maduro no da la talla. Y yo creo que la persona más subestimada del mundo ha sido Nicolás Maduro. Y eso y ha jugado a favor de él, de cierto modo, porque el enemigo nunca le ha tomado la medida enorme que tiene ese hombre, no solamente en su estatura física, sino en su estatura espiritual y moral. Chávez sabía de la lealtad, eso lo hemos comprobado nosotros en estos últimos 12 años, pero Chávez sí sabía de la lealtad y la convicción de Nicolás Maduro. Y nosotros hemos ido, y también sabía de su astucia y de su capacidad política. Todo esto lo hemos ido aprendiendo nosotros y comprobando a través de estos larguísimos 12 años. Estos 12 años desde que el presidente Maduro está dirigiendo la revolución han sido los años en los que hemos recibido los peores ataques, las peores amenazas, las agresiones más horrendas. El pueblo venezolano ha padecido cosas que
en la vida hubiéramos imaginado padecer. Nosotros somos un pueblo, un país rico, un país con abundancia excesiva y hemos padecido todo tipo de carencias, todo tipo de necesidades. Nos han arrebatado la posibilidad de vender nuestro recurso principal, que es el petróleo y otros recursos. Y Nicolás, y nos han incitado desde el principio a enfrentarnos en una guerra civil. Han hecho todo para que los venezolanos terminemos matándonos en las calles y destruyendo el país y dejando un reguero para que luego los gringos marchen sobre los escombros y se apoderen de lo que queda, ¿no? Que lo que queda está en el subsuelo, o sea, que a ellos no les importa si hay escuela, edificio, ellos lo que quieren es el subsuelo de nuestra patria, ya está. Y no han podido porque Nicolás Maduro tiene una inteligencia que desde el principio se lo empezaron a atacar, le decían que es bruto, que es más burro, que no, es brillante, porque Chávez era brillante y Chávez no se iba a poner un canciller bruto, pues ahí lo iba a tener 9 años allí. Es brillante Nicolás Maduro, es un estratega y tiene un añadido, tiene una espiritualidad muy profunda. Nicolás es un hombre de espíritu, no voy a decir rezandero ni religioso, si es religioso, cree en Dios, pero es un hombre eso, cultiva la espiritualidad, entonces cultiva la paciencia, cultiva el amor, cultiva la compasión y todas esas cosas lo convierten en un dirigente, en un líder integral. Nicolás no ha pisado, como decimos nosotros, no ha pisado el peine, no ha caído en la zancadilla de la rabia, porque de la rabia viene la violencia. No ha sentido nunca la necesidad de, ay, tú me pegaste, yo te voy a pegar. No, su espiritualidad lo mantiene a él en una zona de salud mental, de salud social. Ha evitado todas las guerras. Hemos estado, Martín, yo te confieso, yo en momentos de estos últimos 12 años me he ido a dormir y voy a la habitación de mis hijas, que eran más chiquitas, en ese momento estaban dormidas, y yo las veía, las arropaba, creyendo que era la última noche que iba a estar con ellas, porque sentía, o sabía, o decían en las noticias que bueno, que en cualquier momento llegaba una invasión, o que en cualquier momento llegaban unos mercenarios y nos iban a matar a todos, o que en cualquier momento nuestros mismos vecinos iban a venir a perseguirnos. Y todas esas situaciones las hemos superado con Nicolás Maduro al frente y con sus órdenes, con sus orientaciones y, y con él nos constantemente le está transmitiendo al país ese mensaje de paz, de calma, de calma, de calma. Y bueno, así nos ha llevado hasta este momento en el que estamos hoy, que el país ha superado. Aquí en Venezuela pasó una transformación impresionante en los últimos 3, 4 años, después del fracaso de la jugada, la payasada de Juan Guaidó. El país tocó fondo, las sanciones contra el petróleo y contra los recursos venezolanos nos hicieron tocar fondo. Perdimos el 99% de los ingresos del país. Llegamos a un punto en que no había ni para comprar una pastilla para la tensión alta o para una vacuna, era muy difícil. Y entre todos los que nos quedamos aquí se fue mucha gente de Venezuela, pero los que quedamos aquí, que somos muchísimos, somos la mayoría, estamos aquí, eh, tuvimos que buscar la manera de construir y de salvarnos unos a otros. Y hay una fractura política muy grande. Se acabó aquella oposición loca que deseaba cualquier cosa contra el país con tal de salir del chavismo y se formó un nuevo grupo social y político que es una mayoría, esta es una nueva mayoría de la que habla el presidente Maduro también, una nueva época, que somos, y me incluyo, los venezolanos que nos encontramos en la determinación de vivir en Venezuela, de trabajar en Venezuela y de hacer de Venezuela el país que nosotros queremos que sea.
un país grande, un país seguro, un país productivo, un país hermoso, un país para nuestros hijos y nuestros nietos. En esa mayoría estamos un montonón de chavistas que hemos siempre estado en esa lucha y hay un montonón de opositores que estuvieron hace 3, 4, 5 años caceroleando, deseando que vinieran los aviones gringos, que Guaidó asumiera la presidencia, que se muera Maduro, etcétera, pero que, bueno, superada todos los sufrimientos que pasamos, se encuentran que, bueno, que conjunto con nosotros dice, mira, yo no me quiero ir del país, yo no quiero que nos arrasen, yo no quiero que nos bombardeen, yo lo que quiero es hacer lo que hemos estado haciendo, que es construir una economía sólida, que no está hecha en base solamente con base al petróleo. De hecho, nuestro petróleo y nuestra venta de petróleo está extremadamente restringida, entonces se ha diversificado la economía. Por primera vez en la historia de nuestro país, los empresarios, las empresas que se montan con recursos propios de los empresarios, porque siempre se hacían con recursos del petróleo. Nosotros hablamos de la teta petrolera, aquí todo venía del petróleo. Aquí nadie hacía nada con esfuerzo, con capital propio. Eso se revirtió, las inversiones son con capital privado, se está construyendo una economía sólida, diversa, amplia, participan todos los sectores y el país ha tenido un crecimiento y un florecimiento casi que milagroso, Martín. Yo vivo en la isla de Margarita y perdóname que me quede pegada y me extienda, pero es que te lo tengo que contar. Yo vivo en una isla turística y en el año 2020, cuando llegó la pandemia, ahí sí es verdad que vimos la muerte chiquita. La isla se convirtió en una isla fantasma, pues no había la crisis económica que habían creado las sanciones, ya nos tenía muy golpeados, pero ahora la pandemia y los encierros y las limitaciones de movimiento simplemente nos dejaron como una isla, aislados, botados. Y Margarita fue prácticamente un pueblo fantasma durante 2 años. Mucha hambre, el gobierno hacía lo que se podía, pero había mucha necesidad y bueno, y la economía paralizada, no había nada. Esta Navidad, 4 años después de aquello, eh, Margarita tuvo una ocupación hotelera del 100%. Eh, Mirá, Playas llenas a que no cabía nadie, los cupos, no había cupo por líneas aéreas ni navieras. Volvimos a la isla de Margarita y eso lo comentaba la gente que vino y la gente que lo vio. Parecía que estábamos en el año 2011, 2012, cuando la economía aquí estaba fortísima y floreciente y petrolera. Eso es un logro enorme. Eso es un logro enorme. La posibilidad de que la isla esté llena significa que la economía del resto del país está funcionando, porque venir a Margarita no es barato. Hay una economía moviéndose que permite que mucha gente, no solamente vino a Margarita, sino que fueron a todos los puntos turísticos del país. Hubo una movilización enorme. Las navidades hubo un repunte en la economía, en el comercio, pero impresionante. El presidente Maduro hablaba del recalentamiento de la economía. Había demasiado dinero más bien en la calle, había que ponerle, los economistas saben, algún hielo a aquella economía recalentada porque había tanto dinero que se genera inflación. Eh, bueno, estamos en eso, el país está floreciendo por encima de una cantidad de barreras que nos pusieron las sanciones, hemos sorteado las sanciones nos han servido como trampolín a descubrirnos a nosotros mismos, a descubrir nuestras capacidades, porque siempre estábamos colgando de esa teta de petróleo casi que de una manera parasitaria y nunca pensamos que en Venezuela podíamos hacer algo distinto a extraer petróleo y venderlo y estamos descubriendo eso, nuestras capacidades, nuestra creatividad y nuestra fortaleza para superar dificultades y para crear cosas bonitas que queremos. Y eso es lo que está pasando hoy. En ese escenario, y déjame dejar hablar, viene María Corina Machado y quiere dar un golpe de Estado hace 3 días. Y el país entero está conectado en otro tema.
El país entero está saliendo de sus navidades magníficas, llegando de sus vacaciones maravillosas y retomando un año que tiene que ser mejor que el pasado, porque sabemos que si el pasado fue bueno, este puede ser mejor. Nadie quiere alterar la economía, nadie quiere causar una desestabilización política que vaya a truncar todos estos esfuerzos que hemos venido haciendo todos los venezolanos en conjunto. Y en ese escenario, esta loca, y es porque es una loca, eh, pretende incendiar al país. Nadie, Martín García, nadie respondió al llamado de la loca. Yo recuerdo esas épocas de hiperinflación que pasaron, donde me contabas que Maduro iba inyectándole dinero a las cuentas de la gente para que pudieran sobrevivir, ¿no? Es muy loco. Sí, Han sí, sí, pasado tenemos unos... atentados muy locos en la Sí, no, vida y se tuvo que cotidiana. construir, en base a esos problemas se construyó un sistema de pagos y un sistema bancario electrónico, porque desaparecieron el papel moneda también, se lo llevaban fuera del país. Yo no sé si recuerdas que aparecían cajas de billetes venezolanos en Bulgaria, en Paraguay, era una cosa loca, contenedores con nuestro papel moneda extraído del país para generar crisis. Entonces tuvimos que inventarnos un sistema de banca electrónica y de pagos electrónicos y de bonos electrónicos que, que es de primer lugar del mundo. O sea, es una cosa, pero parece que venimos del futuro con nuestro sistema bancario y nuestro sistema de dinero electrónico. En China lo tienen, pero bueno, China es China, nosotros inventamos. Cuando nos pasan cosas, inventamos y cuando no nos pasan también. Eh, Hay un tema central que ha generado problemas con Brasil y con otros países, supuestamente, digamos, con perfil favorable a Venezuela, que es, y vamos a meternos en el tema de las últimas elecciones, eh, que es por qué razón nunca se demostró el triunfo electoral del chavismo y de Maduro en las elecciones. ¿Vos tenés alguna forma de expresarlo? Claro que sí. Mira, nosotros tenemos un sistema electoral, una ley electoral y un método electoral. Todo ese es un consenso nacional. Con ese sistema se han hecho todas las elecciones. Desde siempre, el sistema fue modificado, se convirtió en un sistema electrónico durante el gobierno de Chávez, pero es el mismo, cambiamos el nombre, antes se llamaba Consejo Supremo Electoral, ahora se llama Consejo Nacional Electoral. Pero el sistema es más o menos el mismo. Antes era voto manual, ahora es voto electrónico. Desde hace 25 años hemos hecho 32 elecciones en este país. Hemos ganado 30. Hemos perdido 2. Las 2 veces que perdimos, perdimos. Todas las veces que ganamos, según la oposición, perdimos. Y ellos ganaron. Nunca lo demostraron. La comunidad internacional, ese grupo de países que se creen dueños del mundo y que se autodenominan comunidad internacional, los medios de comunicación del mundo, los medios hegemónicos, todos en todas esas elecciones decían, el chavismo perdió, la oposición ganó, sin que la oposición demostrara nunca nada. Y siempre van a elecciones con la misma cantaleta. Vamos a elecciones, pero sabemos que nos van a hacer fraude. Vamos a elecciones, pero nos van a hacer fraude. Así fueron estas elecciones. El fraude lo tenían preparado ellos. Hubo un ataque brutal contra nuestro sistema electrónico. Trataron de impedir la impresión de las actas, esas actas que ellos llevan por ahí. Eh, se retrasó el proceso muchísimo, se bloqueó la página del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nuestro sistema, aparte de ser electrónico, produce el material en físico. Cada voto que uno aprieta en una pantalla te imprime un papelito que dice cuál es tu voto. Tú lo ves en físico y lo depositas en una urna, en una cajita de cartón. Todas esas cajitas de cartón las tenemos. Todas las actas, esas que ellos andan paseando por el mundo, nosotros las tenemos. Esas actas tienen una copia cada partido político.
ellos dicen tener al día de hoy, en el día que ellos declararon que habían ganado, decían tener el 30% de las actas. Con el 30% de las actas nadie ganó una elección. Porque yo puedo tener el 30% de mis centros electorales donde yo soy ganador y decir, ya gané. Son el 100% de las actas. Cada partido político tiene un acta en físico de cada mesa electoral. Los problemas, como hubo un problema con un ataque al sistema electrónico y no se podían imprimir, la manera de nosotros al final, tradicional, no es constitucional, sino la tradicional de los venezolanos, de corroborar cómo fue nuestro voto, es ir a la página del CNE y buscar, ay, mira, el estado en Nueva Esparta, en Margarita, ganamos los chavistas, ah, no, mira, en Miranda, ganamos aquí, pero perdimos allá, y así vamos corroborando. Eso nunca se publicó porque la página, entiendo que está hackeada y del sistema, pues nos quedamos fue con el papel en físico, tenemos toda las boletas, los votos uno por uno, cada papelito de cada voto que se emitió, todo eso está resguardado. Cuando hay un conflicto electoral, nuestras leyes, nuestra constitución dice que se dirime en el Tribunal Supremo de Justicia, en una sala que es la sala electoral. Cada vez que hay un conflicto electoral, uno va a la sala electoral y ahí el tribunal, bueno, pues, convoca, solicita la evidencia y se toma una decisión. Inmediatamente cuando ellos dicen que ellos ganaron y que tienen unas actas y las publican en una página, esa misma noche en una página X, una página que ellos inventaron, ellos pretendieron hacer un Consejo Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral paralelo. Ellos inventaron una página que se llama Ganamos o no me acuerdo ya cómo se llama. Y publican unas actas. Esas actas todas tienen esas actas no es cualquier papel, pues esas actas tienen un código QR que las identifica, necesitan tener unos datos, unas firmas, unos números ¿Puede ser que subas un poco el volumen? Sí. ¿Ahora? Sí. Ok. Explica despacio porque se nos va un poco. Ok. Bueno, las actas no son cualquier papel. Las actas tienen un código QR, un código electrónico, que las identifica con la mesa, con el presidente de esa mesa electoral, con todas las personas que participaron. Tiene muchos datos ese código QR. Y luego tiene que tener una serie de firmas, de números de documentos, una serie de datos que la gente firma y coloca ahí en el acta una vez que está impresa. Las actas que publica la gente de María Corina Parece que Machado. hubieras bajado el volumen, no subido. No, ¿será que no? ¿Será que tengo mala señal? Bueno, no importa. Dale, Déjame dale. ver. Bueno, el hecho es que ellos empiezan a publicar unas actas, muchas de ellas son falsas. Hay actas que están allí, las puede ver cualquiera. Lo que pasa es que hay que saber lo que se está buscando. Hay actas que dicen número del DNI, de la cédula de venezolano, que normalmente llegan hasta 30 millones. Hay números de DNI que son 1.200 millones. Hay números de DNI que son números de cuentas bancarias. Hay el código QR de algunas actas, te llevan, el código QR son estos cuadraditos llenos que tú le haces con Sí, el sí. teléfono y te dicen, ok. Hay actas de los que ellos publicaron con código QR que te llevan para una tienda de electrodomésticos. O sea, ellos falsificaron QR, falsifican. Es una cosa muy loca. Nosotros y otros partidos políticos, atendimos la convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia y llevamos las actas que las tenemos todas como partido político, el PSV, y todos los recaudos que el tribunal nos pidió. No solamente le llevamos los partidos de chavistas, los llevaron partidos opositores que participaron también en la elección y no están de acuerdo con el fraude y con la estafa que esta gente quería impulsar. Entonces, esas actas fueron revisadas por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué no publicamos las actas? No publicamos las actas, son 32.000 actas. Nunca en ningún lugar de la ley electoral dice que hay que enseñar las actas. Las actas están allí, cualquier auditor puede ir y revisarla, se hizo la auditoría del Tribunal Supremo de Justicia, fue pública,
había participación de todos los sectores. Los únicos que no fueron, los únicos que no entregaron las actas, fue la gente de María Corina Machado y de Edmundo González. Entonces, ahora van repartiendo actas, le regalaron una a Milei, le regalaron... repartiendo actas. Y eso, y nadie cuestionó. Esas actas son de verdad, son de mentira. El mundo estaba dispuesto, el mundo hegemónico, estaba dispuesto a decir, eso es la forma como se definen las elecciones en Venezuela, con las actas. Jamás en la vida se han mostrado las actas. Las actas son un resguardo del proceso interno que se maneja a nivel interno por los poderes públicos del Estado para garantizar que lo que hizo la gente en el momento de votar esté reflejado en el sistema. Pero no es las actas no son un asunto público ni demostrárselo, no tenemos que demostrarle a nadie 32.000 actas. ¿Quién va a revisar esas 32.000 actas? ¿Y cómo van a comprobar ellos que yo le entrego las 32.000 actas a Milei? Él las va a revisar, Martín. Él va a saber que son verídicas. Entonces es una jugada mediática, es un discurso, es la imposición de un discurso y de un procedimiento que nunca fue un procedimiento del proceso electoral venezolano que nos quieren imponer. Ahora pongan las actas. Las actas están en el Tribunal Supremo de Justicia. El que quiera venir a ver las actas, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia, está allí. No se lo estamos negando a nadie, pero ya está. Es un proceso interno de Venezuela que se ha hecho bajo las reglas y bajo las leyes de un país soberano que es Venezuela. Una consulta, Carola. ¿Quiénes integran y cómo lo integran el Tribunal Superior Electoral? El Consejo, Consejo Nacional Electoral lo elige la Asamblea Nacional. Tiene 5 rectores y tiene los rectores suplentes. La Asamblea Nacional hicimos el año pasado, eso se hace, ellos tienen un periodo de, creo que son 5 años o no lo tengo claro, 5 o 6 años. Ellos tienen un periodo limitado. Nosotros en la Asamblea Nacional se recogen las postulaciones. Todos los venezolanos se pueden postular para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Tienen que presentar los recaudos, tienen que presentar su currículum, tienen que presentar, bueno, su alegato, ¿sabe? ¿Por qué quiero yo ser? ¿Qué puedo yo aportar? Hay una comisión especial de la Asamblea Nacional que se crea para ese fin. Y ahí se revisan todos los expedientes, se revisan todas las postulaciones y se hace una selección que se define dentro de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional Venezolana hay partidos de oposición, hay mayoría chavista, mayoría evidente chavista, pero también participa la oposición que se denominan, ellos se autodenominan y nosotros lo confirmamos, yo creo que toda Venezuela lo confirma, son la oposición democrática. Ellos están participando en los procesos políticos de Venezuela y ocupando espacios políticos a través de elecciones. Bueno, ese Consejo Nacional Electoral lo elegimos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, como lo dicta la Constitución. Una pregunta económica. ¿Ustedes tenían necesidad de ciertos químicos que tenían que ver con el proceso del petróleo y en algún momento solamente pudieron conseguirlo con barcos de países del tercer mundo que eran los que atravesaban, digamos, la barrera de Estados Unidos para romper el bloqueo, digamos? ¿Cómo terminó eso? Bueno, aquí hemos hecho de todo. El problema de los Estados Unidos es que ellos usan las sanciones y el dólar. Eso es un arma de doble filo, es más, es como un boomerang. Ellos están sancionando a todo el que les parezca que no va por el camino que les conviene a ellos. A todos los que atentan contra los intereses de los Estados Unidos, ellos mismos lo dicen, atentan contra nuestros intereses, los de ellos, no los nuestros. Y han sancionado a tanta gente que se ha creado un sistema mundial de países sancionados, que buscamos formas de ayudarnos y de apoyarnos y se ha creado y se va a crear y se va a consolidar un nuevo sistema económico mundial porque ellos han empujado
a que la gente desista de usar el dólar, los países, la gente no, los países desistan de usar el dólar, comerciar en monedas propias, hacer grupos de económicos comunes, sistemas distintos al SWIFT, a los sistemas bancarios que el dólar controla. Y nosotros sancionados como estábamos, impedidos de adquirir los aditivos que necesitamos para el petróleo nuestro, es un petróleo muy particular, es muy denso, es un petróleo muy, sí, es muy denso. Eh, Necesita, bueno, unos procesos, ¿no? Para hacerlo más ligero. El crudo de nosotros es pesado, así se denomina. Eh, y bueno, y necesitamos también unos aditivos para hacer la gasolina, para refinar la gasolina. Y el bloqueo impedía que esos aditivos llegaran. Y bueno, llegaron. Tenemos países aliados, países amigos, países hermanos que también están sufriendo las mismas persecuciones y los mismos procesos, pero desde hace muchos años atrás. Entonces ya tienen métodos para sortear este tipo de cosas y la voluntad de que nosotros también podamos sortearlas. Y entre ellos, yo lo digo sin tapujos, Irán. Irán es un país que ha sido satanizado por los medios y por la imposición hegemónica occidental. Y Irán ha sido un país, no hermano, más que hermano, ayudándonos a nosotros a superar crisis horrendas que hemos padecido en estos últimos años. Cuando nos hicieron el ataque al sistema eléctrico nacional, eh, el primer país que prestó apoyo fue Irán. Nosotros recuperamos el sistema eléctrico en pocas horas cuando habían hecho un daño para que pasáramos meses sin electricidad en todo el país, porque Irán puso todo su esfuerzo y toda su voluntad y todo su amor para que nosotros lográramos eso. Hay otros países, muchos países, grandes países, está en Rusia, está China, la India y muchos otros países que no son grandes en extensión geográfica, pero grandes en historia, en corazón y en rebeldía. ¿Ustedes tuvieron alguna posición respecto del BRICS? Mira, nosotros, el presidente Maduro y nosotros insistimos, nosotros somos del BRICS. Hubo un, Venezuela iba a la última cumbre del BRICS, habíamos solicitado pues nuestra integración al BRICS, hubo una posición negativa, contraria por parte de Brasil. Brasil como miembro con derecho pleno al veto, tenía que ser por unanimidad el ingreso de los países al BRIC y bueno, tristemente Brasil fue la que dijo que no. Y nosotros, pero eso no quiere decir que estamos fuera del BRIC. Nuestras relaciones con todos los países del BRIC son cercanas, son productivas, son efectivas. Lo que ofrece Venezuela no está mendigando un espacito en el BRIC, por favor acepten, no, Venezuela ofrece las mayores reservas energéticas del mundo, no solamente de petróleo, sino de gas, de minerales raros que son necesarios para la tecnología. Venezuela tiene la bendición y a veces sí, la bendición, pero a veces con miedo que nos da, que nosotros hacemos un huequito en la tierra y conseguimos una mina de algo valioso. Estamos por comprobar que tenemos las mayores reservas de oro del mundo, de oro. La mayor reserva comprobada de petróleo, la tercera mayor reserva de gas, metales raros, coltán, thorium, es que es increíble, todos los minerales que se necesitan en el mundo están en Venezuela, es una locura en este pedacito de tierra chiquitico. Entonces no estamos yendo al BRIC suplicando un espacio para que nos agarren a este país huerfanito, no, estamos ofreciéndole al BRIC la garantía de minerales y de energéticos que necesitan para el desarrollo de todo ese grupo de países. Eso está allí, seguimos nosotros, dice el presidente, nosotros somos del BRICS, estamos trabajando con ellos, somos países hermanos, con Brasil igual, aquí nadie está bravo con Brasil, seguimos siendo países hermanos, seguimos trabajando, seguimos creciendo y bueno, un día va a ser lo que tiene que ser. Venezuela va a ingresar a los BRICS.
¿Cómo es la relación final actual con Rusia y con China? Mira, el presidente Maduro llama a China y a Rusia nuestras hermanas mayores. Nosotros en estos últimos, bueno, en estos 12 años que hemos tenido tantos dolores, tantas agresiones, el acompañamiento de Rusia y China para nosotros han sido vitales, fundamentales. A veces decía yo con cierta tristeza que yo le escribí una carta a Chávez hace unos años, contándole lo que nos estaba pasando. Me iba contando, mi presi, mira, han pasado esto y mira cómo estamos todavía aquí, había gente que no creía, pero fíjate que estábamos. Una carta muy bonita, muy, ¿sabes? Así como escribo yo, así todo sentimental. Y yo le decía a Chávez en esa carta que con tristeza, los hermanos, nuestros hermanos de siempre, no estaban, porque parecía que todos nos habían dado la espalda. En un momento América Latina parecía que parecíamos la peste. Entonces, y que habíamos conseguido hermanos improbables. Nunca jamás pensé yo que un ruso, ¿sabe? Era mi hermano o un chino. Eran países lejanos y desconocidos y con el que uno no sabía conectar emocionalmente, pues porque es muy lejos, muy raro, ¿no? Para nosotros. Pero en estos años, de verdad, el apoyo que hemos tenido de esos dos países enormes, eh, Martín, uno los ve y se emociona. Pues en estos días vinieron a la juramentación del presidente, las delegaciones de Rusia. La delegación rusa fue la más grande. Mandó a 80, más de 80 personas y mandó al presidente de la Duma. Y uno los veía y uno se emocionaba y los abrazaba, ¿sabes? Porque sabe, pero es que de verdad nosotros sabemos que esa gente en momentos y lo que nosotros no, porque yo estoy hablando desde lo superficial, yo no sé todo lo terrible que ha tenido que resolver el presidente Maduro. Yo conozco lo de arribita, o sea, lo que se siente. Pero yo sé que en momentos nosotros hemos estado a punto de que nos bombardeen los gringos no sé cuántas veces. Y yo recuerdo que muchas, y lo sé, que muchos de esos momentos se detuvieron porque algún ruso dijo algo o apareció un avión ruso. Yo me acuerdo una vez que apareció un avión ruso grandísimo en el aeropuerto de Maiquetía y aquello fue, claro, porque los gringos tienen radares y ven todo y dijeron, ay, ay, ay. Y ahí se calmó un poquito la cosa. Entonces, igual los chinos, cuando llegó la pandemia, los rusos y los chinos, a nosotros nos negaron las vacunas, nos negaron todo tipo de tratamiento, nos congelaron las cuentas, nos detuvieron las mascarillas en los aeropuertos y en los puertos de los países de donde se estaban transportando, nos confiscaban los medicamentos. Y Rusia y China nos... Ahí se congeló, ahí se congeló la querida Carola. Bueno, a ver si se reengancha, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Terminó el tiempo? ¿Se desconectó? Ajá. Bueno, pero está. Carola, no, no, vení a ver. No sé si puedo meter.
Volví. Bienvenida. Se cortó. Bueno, estabas contándonos, después de que los yanquis descubrieron que había un avión ruso en Maqui. Sí, bueno, se paró, se frenó el amenaza, parece que se congeló en seco. Y no sé si llegaste a escuchar, porque estaba hablando del COVID también. Sí, sí, escuché lo del COVID. Sí. Entonces, han sido unos hermanazos, hermanos mayores, como dice el presidente Putin, también siempre, siempre cercano al presidente Nicolás Maduro, y el presidente Xi Jinping de China, Martín, tiene una relación especialísima con el presidente Maduro y con Venezuela. Los chinos tienen unas escalas de relaciones con los países, y la relación con Venezuela es a todo tiempo y a toda prueba. Eso es el escalón máximo de relaciones binacionales. Y eso para nosotros es una alegría y es un orgullo también, porque no es que no, nos quieren porque, ay, pobrecitos, no, nos quieren porque saben que somos valientes, que somos creativos, que resistimos y que logramos las cosas y que tenemos una visión del mundo que coincide con las de ellos. Carola, te agradecemos mucho esta entrevista. Creo que es un buen diálogo con la gente que tiene dudas sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. El resultado de las elecciones creo que ha sido bastante explícita. Me parece, conozco toda tu trayectoria y tengo un gran respeto y admiración por tu rol y por tu integridad personal. Gracias. Eh, Hemos tenido la suerte de tenerte con nosotros para presentar tu libro en la Feria del Libro. Tenemos mucho cariño a través tuyo con el pueblo venezolano. Yo he estado con Chávez. Me acuerdo una vez que vino a la Universidad de La Plata, Ajá. eh, y, y, salió una foto en el diario La Nación y estábamos Chávez, eh, el, uno, de uno de los asesores de la rectora en ese momento de la universidad, y yo eran los únicos que se veían en la foto de la tapa de La Nación. Así que no quedaba duda de mi simpatía por la situación y por el querido compañero. Este, Después hemos estado hablando con él en el teatro de Pepe Albistur, cuando también se presentó Chávez, con un hijo mío que lo miraba arrobado. Y bueno, nosotros los latinoamericanos tenemos una forma de la hermandad que, si somos militantes de los movimientos populares, naturalmente tiene que ver con los sentimientos más que con el pensamiento solamente. Y me he puesto especialmente esta remera con Diego Ah, Maradona, qué porque bello. también es un lazo que tenemos con Maduro, con Chávez y con el pueblo venezolano. Así que bueno, te agradecemos esta entrevista. Ojalá sea útil para mucha gente que duda sobre esta situación, y para nosotros es un honor poder brindarles este testimonio. Bueno, yo les agradezco este espacio, Martín. Tú siempre abriéndome ventanas allá en el sur de mi corazón, porque Argentina es mi corazón también y tú lo sabes. Yo soy la chavista peronista. Eso ustedes fueron los que me convirtieron en esto que soy. Entonces, yo les agradezco de verdad siempre este espacio. Y sí, yo creo que los que tengan dudas solamente tienen que ver quién es el enemigo y contra qué estamos luchando y ya está. ¿Y quiénes somos? ¿Qué queremos? Estamos en lo mismo, estamos resistiendo. Venezuela resiste, Martín, y Venezuela resiste por todo el continente.
porque nosotros sabemos, nosotros tenemos todos los recursos que tenemos todo lo que tenemos, pero el resto del continente también. El resto del continente tiene toda el agua que necesita el mundo en un mundo que cada vez tiene menos agua. Tenemos recursos naturales, tenemos las selvas, tenemos... Si cae Venezuela, hasta la Patagonia llegan. Nosotros aquí estamos resistiendo por todo el continente y eso tienen que saberlo. Nadie está a salvo de la insaciable codicia del capitalismo y del imperialismo norteamericano. Un beso a tus hijas y un abrazo a tu compañero, el pintor famoso de la isla Margarita. Gracias, mi compañero bello. Los Hasta quiero. siempre, hasta siempre, Carola, te queremos mucho. Chao, mi amor.